vamos a meternos de lleno con una figura clave para entender la psicología, Franz Brentano y su psicología del acto. Para situarnos, pensemos en la encrucijada en la que estaba la psicología en sus inicios. La gran pregunta era, ¿qué debemos estudiar? ¿Los contenidos que hay en la mente? ¿O el propio acto de pensar, de sentir, de ver? Esta pregunta es precisamente el punto de partida de Brentano. Y fijaos qué curioso, todo se condensa en un mismo año, 1874. Se publican dos libros que van a marcar dos caminos totalmente opuestos para el futuro de la psicología. Por un lado, tenemos a Wilhelm Wundt, que publica sus Principios de Psicología Fisiológica, la obra que funda, por así decirlo, la psicología de laboratorio, y por otro, ese mismo año, Franz Brentano lanza su Psicología desde un punto de vista empírico, que es, en esencia, una alternativa radical a la propuesta de Wundt. Para desgranar bien su propuesta, vamos a centrarnos en 5 puntos clave. Primero, ¿qué es exactamente eso de la psicología del acto? Segundo, su concepto estrella, la idea de intencionalidad, que es fundamental entenderla bien. Después, veremos cómo clasifica los fenómenos psíquicos. Luego, qué método propone, que choca frontalmente con el de la época. Y por último, el enorme legado que nos dejó. Pues vamos al lío. Empecemos por el meollo de la cuestión, la diferencia principal entre el enfoque de Brentano y el de Wundt, que recordemos era la gran figura dominante de la psicología en ese momento. Y aquí está el gran cambio, el giro de guión. Para Wundt, la psicología debía ser la ciencia de los contenidos de la conciencia, es decir, estudiar las sensaciones, las imágenes, las ideas, como si fueran objetos que tenemos dentro de la cabeza. Pero Brentano dice, no, lo crucial no es el color rojo que vemos, sino el acto de ver el color rojo. Su psicología se enfoca en los actos, en el proceso. Pasamos de una visión estática de la mente a una visión dinámica. El objetivo de Brentano era muy claro. Él quería construir una psicología científica, basada en la experiencia, en los fenómenos observables, y dejar atrás de una vez por todas los conceptos metafísicos como el del alma. Quería el mismo rigor que las ciencias naturales, pero tenía clarísimo que el objeto de estudio de la psicología era algo completamente único y diferente. Esto nos lleva a otra diferencia que es fundamental para entenderlos. La psicología de Wundt era, por así decirlo, genética. Buscaba explicar el origen causal de los fenómenos, el porqué de las cosas. En cambio, la de Brentano era una psicología descriptiva, que él mismo llamó psicognosia. Su idea era, oye, un momento, antes de correr a explicar el porqué de algo, primero vamos a describir con la máxima precisión posible el qué es ese algo. Primero definir y clasificar, y solo después intentar explicar. Vale, entonces, si la psicología de Brentano se ocupa de los fenómenos psíquicos, de los actos, la pregunta es obvia. ¿Qué es exactamente un fenómeno psíquico? ¿Qué lo diferencia de un fenómeno físico, como una piedra o el sonido de una campana? La respuesta que da esta pregunta es sencillamente la piedra angular de todo su sistema. Y es un concepto que, curiosamente, no se inventa él, sino que lo recupera de los filósofos escolásticos de la Edad Media y lo pone en el centro de la psicología moderna. Aquí lo dice él mismo. Todo fenómeno psíquico está caracterizado por la inexistencia intencional de un objeto. Esto suena un poco raro, pero se entiende mejor con lo que sigue. La referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto. ¿Qué significa esto? Pues que todo acto mental, absolutamente todo, siempre apunta a algo, se refiere a algo. Y mucho cuidado con este término, inexistencia intencional, porque puede llevar a confusión. Inexistencia aquí no significa que algo no exista, al contrario, significa existencia en, es decir, que el objeto existe dentro del acto mental. Si pienso en un unicornio, el unicornio existe en mi pensamiento, da igual que no exista fuera, en la realidad. El objeto es inmanente al acto. Así que la idea clave, el concepto que hay que grabarse a fuego, es la intencionalidad. Es la propiedad única y exclusiva de los actos mentales de estar siempre dirigidos hacia un objeto. Pensar es siempre pensar en algo. Amar es amar a alguien o a algo. Ver es ver algo. Una piedra no se refiere a nada, simplemente está ahí. Un pensamiento sí. Esa es la gran diferencia entre lo físico y lo psíquico. Y estos ejemplos lo dejan clarísimo. El foco de la psicología debe estar en el proceso dinámico. El fenómeno psíquico no es el color que se ve, sino el acto de ver. No es la idea que se juzga, es el acto de juzgar. Y no es la cosa deseada, sino el acto de desear. Lo mental es el verbo, no el sustantivo. Muy bien, ya sabemos que es un fenómeno psíquico para Brentano, un acto intencional, un acto que se dirige a un objeto. El siguiente paso lógico es clasificarlos, y él propone que toda nuestra vida mental, por compleja que nos parezca, se puede organizar en 3 grandes tipos de actos.
Él lo plantea como una especie de jerarquía. La base de todo son las representaciones. Es lo más básico, simplemente tener un objeto presente en la mente. Una idea, una imagen. Pienso en un árbol, ya está, eso es una representación. A partir de ahí puedo hacer dos cosas más. Puedo emitir un juicio. Afirmo o niego algo sobre esa representación. Digo si es verdadera o falsa. Por ejemplo, ese árbol es alto. O también puedo realizar un acto de amor o de odio, es decir, aceptarlo o rechazarlo, considerarlo bueno o malo. Por ejemplo, ¿qué árbol más bonito? Y esta tabla resume la idea de forma genial. Y además añade algo muy interesante. Cada clase de acto mental tiene asociado una perfección, un ideal. Las representaciones aspiran a lo bello, los juicios aspiran a lo verdadero, porque buscan la verdad de las cosas, y los actos de amor y odio a lo bueno, porque buscan el bien y rechazan el mal. Fijaos qué potente, está conectando la psicología con la estética, la lógica y la ética. Claro, si lo que se quiere estudiar es tan diferente, el método para hacerlo también tiene que serlo. Es de cajón. El enfoque del laboratorio de Wundt, la famosa introspección experimental, era para Brentano totalmente incompatible con su psicología del acto. Recordemos que el método de Wundt era la introspección experimental. Un sujeto muy entrenado en un laboratorio describía sus experiencias bajo condiciones súper controladas. Pues bien, Brentano rechazó este enfoque de plano. Para él, no servía. Y su argumento era muy potente. Para Brentano, intentar observar directamente nuestros propios actos mentales es imposible. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo intentas, los destruyes. Si estás muy enfadado e intentas observar tu enfado, este se desvanece, porque el acto de estar enfadado es sustituido por el acto de observar el enfado. El observador y lo observado son la misma cosa, y eso lo altera todo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone? La llamó percepción interna. La idea es sutil, pero clave. Mientras estamos, por ejemplo, viendo un árbol, nuestro foco principal es el árbol. Pero de forma secundaria, marginal, casi de reojo, somos conscientes de que estamos viendo. No observamos directamente el acto de ver, sino que lo percibimos como de pasada. Y esa percepción secundaria es, para Brentano, la única fuente de datos fiable sobre nuestra actividad mental. Y llegamos al legado. Y aquí hay una paradoja interesante. Brentano publicó muy poco si lo comparamos con la cantidad de libros que escribió Wundt. Su psicología no tuvo un desarrollo sistemático tan grande, pero su impacto como profesor, como maestro, fue absolutamente gigantesco. Es que sus ideas fueron como semillas que sus estudiantes hicieron germinar en movimientos filosóficos y psicológicos enteros. Mirad la lista. Edmund Husserl funda la fenomenología basándose en la idea de intencionalidad. Christian von Ehrenfels pone la primera piedra de la psicología de la Gestalt. O Carl Stampf, otro alumno, que fue el maestro de los fundadores de la Gestalt. La influencia de Brentano fue inmensa, no tanto por sus libros como por las mentes que formó. Al final, el trabajo de Brentano nos deja con una pregunta muy potente que sigue resonando hoy en día. Si la mente no es un simple contenedor pasivo o una especie de almacén de ideas y sensaciones, sino que es fundamentalmente un proceso activo, un constante dirigirse hacia algo, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entender qué es la conciencia? Nos obliga a dejar de preguntarnos tanto qué hay en la mente para empezar a fijarnos mucho más en qué está haciendo la mente en cada momento.